Shalom Javerim, les habla el Rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más en torno al comentario de la Parashá. Esta semana la Parashá corresponde a Haye Sará, la Parashá número 5, y es la Parashá del 27 de Heshvan del año 5781. Damos gracias al Eterno porque nos toca una Parashá muy interesante, muy interesante. Y hoy, día 13 de noviembre de 2020, vamos a echar un vistazo a, como siempre, lamentando no tener mucho tiempo, vamos a echar un vistazo, ¿cierto?, en aquellas cosas que, en el contexto de este breve comentario, me llaman la atención. Primero, la importancia de una buena hasaká. Hasaká en hebreo es una reputación. Y cómo de repente, ¿cierto?, nosotros debiéramos tener cuidado con esto y que no nos, ¿cierto?, no nos anteceda un mal comentario, una mala reputación, una mala imagen, sino que siempre tratar, en la medida de lo posible, de siempre granjearse, ¿cierto?, un buen testimonio, en la medida de lo posible, un buen testimonio. Entonces, esta parashá de Haye Sará se encuentra en el Sefer Bereshit, capítulo 23, verso 1 al 25, verso 18. Debemos partir diciendo de que el lenguaje de esta parashá es extraño, muy oscuro, de cómo está construida la frase. Dice, Veiheyu, Haye y Sara, y fueron las vidas de Sara, Mea Shana, 100 años, Be'ezrim Shana, y 20 años, Sheva Shanim, y 7 años, Shnei Haye y Sara, los años de la vida de Sara. En vez de decir así francamente y derechamente, y vivió Sara 120 años, ¿cierto? Dice el verso 2, Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Extraña esta forma como está construida la frase, en realidad. ¿Por qué divide, cierto? ¿Por qué divide como que da la impresión de que hay etapas, ¿cierto? Como que a los 100 años, a los 20 años y a los 7 años. Yo recuerdo cuando tuve la braja de estar en Israel, íbamos en el desierto, cruzando el desierto de Sin, con un grupo de hermanos y de siervos, y me invitaron a decir la parashá de esa semana, y esa semana, yo me acuerdo, quedó para siempre en mi memoria, me correspondió hablar de Haye y Sará, y lo que yo planteaba era que estos 100 y 20 y 7 son ciclos. La vida del ser humano, ¿cierto?, no es lineal, son ciclos. Empieza una etapa, se desarrolla, termina, se cierra esa etapa y empieza otra. Y de la capacidad que nosotros tengamos de cerrar ciclos va a depender, ¿cierto?, también la capacidad que tengamos de superar cosas y de abrir otros ciclos. Siempre pensando lo que dice la Escritura. Salomón dijo que aquel que decía que todo tiempo pasado fue mejor, no habla sabiduría. Y uno dice, ¿y por qué uno no habla sabiduría? Yo ya estoy en los 57 años y yo podría decir que eso es una gran verdad. A mí, bueno, no a mí, yo pienso que a todas las personas que ya van cumpliendo edad les viene una nostalgia, una melancolía por los años de su juventud, de su niñez, y a uno le da impresión de que esos años fueron años muy buenos, muy bonitos en algunos casos, muy felices en otros, y como que uno podría decir, ¿cierto?, que sí, porque efectivamente todo tiempo pasado fue mejor. No obstante, la Torá dice que el que habla así no habla sabiduría. Y es porque en realidad
no se entiende en el contexto de la Torá por qué lo anterior y lo pasado es mejor que lo de ahora, si el mismo Dios que estuvo antes es el mismo de ahora. Y en el contexto de la Torá debiera ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver qué tiene la parashá, un breve comentario para nosotros. Me quiero centrar, ¿cierto?, no en la parashá, sino en la Haftará. La Haftará se encuentra en Primera de Reyes. Dice cuando, Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 1, verso 1, dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían sus ropas, pero no se calentaba. Y esto tiene que ver también con la parashá, a pesar de que está en la Haftará. Lo que pasa es que la parashá también trae como tema, ¿cierto?, la muerte de nuestro padre Abraham. Y no solamente en el caso de Sara, la Torá es oscura para describir sus años, sino que también en el caso de Abraham, en el capítulo 25. En el capítulo 25, ¿cierto? En el verso 1 tenemos la muerte de Abraham. ¿Y qué me llama la atención de este pasaje? Dice en el verso 7: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y dice: y exhaló el espíritu, y murió Abraham de buena vejez, anciano y lleno de años. ¿Por qué dice anciano y lleno de años? Si bastaba con decir anciano, porque un anciano está lleno de años. Y de eso quiero hacer un breve comentario. Hemos, por motivos, ¿cierto?, muy particulares, hemos pasado una semana reponiéndonos de un dolor, ¿cierto?, por la partida de un hermano muy querido en la colectividad. Y nuestro hermano Elías, bendito sea su memoria. Y cuando estábamos en toda la vorágine que significa la partida de una persona, ¿cierto?, y de alguien cercano, me quedé pensando cómo la Escritura trata este tema. Y el libro de Sapiencia de Salomón nos dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque en la casa del luto el alma considera, el alma piensa, reflexiona. Y claro, todos reflexionamos ante una situación así, ¿cierto?, en esta idea. Se nos cruza un pensamiento que es casi inevitable, y ese es que algún día nos va a tocar a nosotros partir. ¿Por qué en la parashá de Hayesara, ¿cierto?, dice fueron los días de Sara, pero en realidad habla de su muerte? ¿O por qué, mejor dicho, lo voy a decir al revés? ¿Por qué el capítulo comienza, ¿cierto?, con este título, la muerte de Sara? Sin embargo, el pasaje habla de su vida. ¿Se fijan ustedes? Entonces, y es porque hay una relación ahí. Hay una relación que debemos nosotros comprender. Cuando estaba pensando sobre lo que nos enseña la Torá respecto de lo rápido que se van nuestros días, nuestros años, ¿cierto?, reparé en un par de cosas. Tenemos nosotros la costumbre de celebrar, ¿cierto?, algo que a mí en principio no me gusta, y es porque me aburre un poco en realidad. Yo lo digo con alto respeto para aquellos que les gusta, pero a mí no, en general no me gusta, y me refiero yo a los cumpleaños. Yo encuentro aburrido los cumpleaños, en general, ¿ya? Entonces, la verdad es que tengo que hacer grandes esfuerzos para ir a los cumpleaños, ese es el tema.
y no sé si tendré algún episodio oscuro con algún cumpleaños y que por eso no me gusta, no sé, me parece que es un tema tan superficial que ni siquiera me he detenido a pensar mucho en eso. Solo que no me gustan y dicen por ahí que sobre gusto no hay nada escrito. Pero una de las cosas que he pensado es que ¿por qué uno debiera contar los años? Y siempre he pensado eso, ¿por qué uno debiera celebrar que uno cumplió un año? Que Dios le dio un año más. ¿Por qué uno debiera celebrarlo? Si nosotros nos vamos, ¿cierto?, al libro de los Salmos, el Salmo que leemos, ¿cierto?, muy a menudo, porque es un Salmo muy profundo, el Salmo 90, este es un Salmo escrito por Moshe Rabenu, por Moisés, y este Salmo habla fundamentalmente de la eternidad de Dios versus la transitoriedad del hombre. Y me quiero centrar en el verso 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No dice que enséñanos a contar los años, enséñanos a contar los días. Uno debiera celebrar, no celebrar los cumpleaños, sino celebrar los días, en realidad. Y cuando me quedé pensando en esto, ¿cierto? Hice un cálculo, ¿cierto? Así rápido, de que el Eterno a mí me ha dado casi 21.000 días de vida. Casi 21.000 días de vida, 21.000 días de vida el Eterno me ha regalado. No tengo que ser muy inteligente de que los días que ya he vivido, ¿cierto?, no se comparan a los días que me quedan en realidad. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta, en el caso mío, de que no me quedan ni me restan 21.000 días de regalo, me queda mucho menos. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que uno debiera celebrar, no el cumpleaños, uno debiera celebrar los días. Uno debiera celebrar que cada día tus ojos se abren y que Dios te está dando una oportunidad nueva. Que el día de ayer ya se esfumó. Va a quedar en el recuerdo y con el paso de los años hasta el recuerdo se borra. Por lo que dice acá, enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Y de paso te puedo dar una tarea de que cuenta los días, haz la multiplicación y ve cuántos días el Eterno te ha regalado. ¿Qué tiene que ver esto con la parashá? Tiene que ver porque en la Haftará, cuando habla de la vida de David, dice, Bayamim y Mo, y venían sus días con él, llenos de días. Me parece que vivió no más allá de 70 años el rey David, que en comparación con otros no vivió mucho en realidad. Y en cambio en el caso de Abraham, lo que expresa la Torá es que él era, ¿cierto?, anciano, dice que murió en buena vejez, ¿cierto?, anciano, y lleno de años. Hay otras versiones que dicen lleno de días. También dice igual, va Bayamim y Mo, y con sus días con él, vinieron sus días con él. Y esto a nosotros nos da la impresión de que cuando, como dice aquí el verso 8, y exhaló el espíritu Abraham y murió, y fue unido al pueblo, es decir, vino a presentarse de alguna forma delante del Eterno, el dador de la vida, venía él y venían sus días con él, sus días lo acompañaban. Eso significa Bayamim y Mo, vinieron sus días con él. Y es por lo que yo acabo de explicar en el contexto del Salmo 90. El Eterno no nos da años de vida, nos da días. Quiere decir que todos los días yo tengo algo que hacer. Tengo que llenar mi día. El tema es con qué lo lleno. ¿Con qué cosas lleno mis días?
Y nosotros vemos en el caso de Abraham, nuestro bendito padre, ¿cierto? Que dice, lleno de días, y fue unido al pueblo anciano, de buena vejez. Él murió, ¿cierto?, de buena vejez, 175 años. Sara 127 y él 175, es decir, le sobrevivió hartos años. De hecho, el capítulo 25 nombra, ¿cierto? Parte nombrando a la otra esposa de Abraham, que es Setura, y el nombre de los hijos. Uno tiene la idea, por esto de hablar siempre de Isaac, de Isaac y de Isaac, o Isaac e Ismael, que él tuvo 2 hijos. No, él tuvo, ¿cierto?, 8 hijos. Tuvo a Isaac, a Ismael de su sierva Agar, pero de su otra esposa, Setura, ¿cierto? Setura le dio a luz a Simram, Joksam, Medam, Madian, Isbac y Sua. Ahí están nombrados en el capítulo 25, verso 2. Y da la genealogía de los otros hijos de Abraham hasta que llega al verso 7, y estos fueron los días que vivió Abraham. Estos fueron los días, no los años. Estos fueron los días que vivió. Entonces, el llamado es, ¿cierto?, a pensar en con cómo y con qué estamos llenando nuestros días. Si te fijas bien, cada mañana debiera ser no un cumpleaños, un cumpledías. Los rabinos enseñan en esta parashá de Hayasará, hacen una conexión con el libro de Job. Cuando a Job lo traga, ¿cierto?, el pez, perdón, a Jonás. Cuando a Jonás lo traga el pez, ¿cierto?, Jonás dice que él bajó a las profundidades del Seol y que todas las ondas pasaron sobre su cabeza. Y él dijo, estoy muerto y no voy a ver nunca más a mi Dios. Pero después la historia sigue, ¿cierto?, en su narrativa, y dice que el pez lo devolvió. Y los rabinos dicen, de aquí se aprende algo que tiene que ver, ¿cierto?, con el sueño del hombre. Y el sueño del hombre, cuando uno va a dormir, ¿cierto?, de cierta forma es como que uno le devuelve el alma al santo bendito y uno cae en un sueño. De hecho, esto es tan así que la Escritura, muchas veces, por no decir muerto o muerte, ¿cierto?, usa el eufemismo del sueño. Los que durmieron, los que sueñan, y se está refiriendo a los que están muertos, porque ahí hay una relación. Y, ¿cierto?, cuando Jonás está en el vientre del pez, está siendo juzgado por Dios, y Dios decide devolverlo. Jonás dice, más, aun cuando estoy viendo las profundidades de los abismos, los pilares de los abismos, las columnas de la tierra, dice, aún todavía me presentaré delante de tu morada para mirarte. Y eso se interpreta, ¿cierto?, como que el Eterno lo juzgó, pero le devolvió el alma. Y por eso se parece al sueño del hombre. El hombre entrega su alma cuando se duerme, el Eterno la mira, la juzga, la limpia, bendito sea su nombre, la limpia, la purifica, la fortalece, le renueva las fuerzas, le renueva la esperanza, el ánimo, le habla al alma, La Escritura dice que si el alma, ¿cierto?, es de un impío, él le dice, apártate del mal camino para que vivas, apártate del mal camino para que vivas. Y después de este pequeño, ¿cierto?, juicio, de este Dinkatán, el Eterno, en su bendita misericordia, nos devuelve el alma. Y tú, ¿cierto?, respiras profundamente, entra de nuevo, ¿cierto?, la vida, y abres los ojos. Desde ese punto de vista, ¿no debiéramos celebrar la vida todos los días? ¿No debiéramos tener un cántico de alabanza, de gozo, de gratitud, porque Él nos juzgó y extendió sobre nosotros su buena misericordia? ¿No debiéramos levantarnos con la esperanza de que lo que no hicimos bien ayer, hoy día sí lo rectificaremos?
Estos días no son sino una rectificación de nuestras vidas en general, cada día. Por eso cuando, ¿cierto?, los judíos nosotros brindamos, no decimos salud, decimos por la vida, lejaim. Hay algo más importante que la salud, la vida misma. ¿Por qué? Porque habiendo vida, todo se puede reparar. Teniendo vida, todo es posible de subsanar, de corregir, de rectificar, ¿cierto? De recomponer. Entonces debiéramos así nosotros celebrar cada día y no cada año. Celebrar cada día. Cada día despertar, cada día abrir los ojos y decirle al Eterno, gracias Señor. Y de hecho es lo que hacemos, ¿cierto? Cuando decimos nuestra verajot, gracias te damos, Rey viviente, porque me has devuelto el alma con misericordia. Grande es tu fidelidad. Bendito sea su nombre. Grande es tu fidelidad. Vemos aquí a nuestra madre, Sara, una mujer, ¿cierto?, que supo construir su vida. Cuando hablamos de Sara, hablamos de cómo se construye la grandeza de una persona. ¿Cómo se construye la grandeza de una persona? Me atrevería a decir algo que puede ser controversial, yo lo sé, pero mire, me atrevería a decir que Sara es más grande que Abraham vino. Pues nosotros tenemos a Abraham, el padre de la fe, pero la Torá dice, en Isaac te será llamada descendencia. De hecho, el capítulo 25 demuestra que Abraham, él no tenía problemas para engendrar. Era Sara la que tenía problemas para concebir. Y esta mujer tuvo este sueño de ser madre de muchos hijos, ¿cierto? Madre de muchos hijos. Y se empeñó todos los días en esto. A veces lo hizo bien, otras se equivocó, pero consiguió lo que era el anhelo y el sueño de su vida, de ser madre de muchos hijos. Y trabajó todos los días. Por eso vemos que en estos grandes personajes la Torá se expresa en términos de días, no de años, de días. Hoy día tenemos una oportunidad de pensar, meditar, reflexionar en esto y enfrentar el día de mañana, el día de Shabbat, con una nueva idea. Darle gracias al Señor y celebrar la vida cada día, celebrar la vida en cada momento. Por eso en el Brit Hadashah, ¿cierto?, los consejos son a redimir el tiempo, a redimir el tiempo. Todo lo que en la vida hemos perdido lo podemos recobrar y recuperar, excepto el tiempo. Excepto el tiempo, esa cuenta no va para atrás. Tú puedes perder un amigo y hacerlo de nuevo, o hacerte de otro amigo un trabajo y después conseguir uno mejor, ¿cierto? Una casa, Dios no lo quiera, perdiste tu casa, después Hashem te devolvió una mejor, un vehículo, el carro, lo que sea. Pero el tiempo es lo único que no se puede recuperar. Por eso dice el Salmo 90, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos sabiduría a nuestra vida. No proyectarnos para 100 años más, sino que pensar con qué voy a llenar mi vida mañana. Y ahí hay un amplio espectro de cosas, con preocupaciones, con desvelos, desasosiego o con paz, con esperanza, con fe, sabiendo que el Señor es el dueño de todos mis días. Dice la Escritura, Él cuenta todos los días del ser humano, están en su mano. Él sabe el inicio y el fin de nuestros días, no de nuestros años, de nuestros días. Nadie se va un día antes. Todos se van cuando la suma final de sus días se ha completado. Entonces sintámonos
sintámonos en paz. Sintámonos en paz ante la partida de alguien querido y cercano. Me ha tocado ver que muchas veces está este sentimiento de culpa, y si yo hubiese hecho esto, y si yo hubiese hecho esto otro, a lo mejor no se habría ido. No, la verdad es que los que se han ido se fueron porque fueron llamados por el Eterno, porque sus días se habían concluido y se habían completado. El total de sus días estaba completado, se había completado, estaba completo. No se fueron un día antes ni un día después. Los días, la cuenta de los días en la mano del Eterno son exactas, exactas. ¿Qué nos resta a nosotros? Vivir esta vida, celebrar esta vida, ¿cierto? La vida está siempre llena de ella misma. Y como dice el Kadish en Yom Kippur, se celebra ella llena de ella misma todos los días, ajena a todo el dolor que va a venir después, porque tarde o temprano hasta uno mismo va a tener que partir si nuestro bendito Mesías no viene antes. Entonces disfrutemos de la vida mientras estamos, de tu esposo, tu esposa, tus hijos, mientras los tienes, ¿cierto? De tus nietos. Pasa a buscar a tu nieto, llévalo a comerse un helado, conversa con él, ríete con él. Así se celebra la vida y da gracias al Eterno por eso, porque lo tienes, porque puedes acariciar, ¿cierto?, a tu compañero o tu compañera, porque puedes reírte con tus hijos, o llorar incluso si las lágrimas son parte de la vida, pero eso es estar vivo, y eso es celebrar la vida todos los días. Mañana, bueno, mañana Dios sabe, solo Él sabe incluso si tenemos un mañana, pero en tanto lo tengamos, disfrutémoslo. Recuerdo cuando un rabino me dio una clase sobre Torah y negocios, y él nos dijo: dejen de hablar de ganarse la vida se la ganaron cuando nacieron. No hablamos de ganarse la vida, hablamos de ganar el sustento. Y tuvo razón el rabino, bendita sea su memoria, ya no está. Claro, nosotros llegamos a este mundo, nosotros ganamos, ya la tenemos ganada la vida. Tenemos que celebrarla ahora todos los días. El Eterno nos permita aprender, ¿cierto? Considerar, pensar que cada día es un regalo. Cuando se complete ese número, tendremos que dejar este escenario de este mundo para otros. Unos llegan, otros se tienen que ir. Y así se cumple, ¿cierto? Una ley, que es una ley de la vida, una ley de Dios. Pero mientras tanto, llenemos nuestros días con lo mejor que el Eterno nos ha dado. No te preocupes del mañana. El único que conoce el mañana es tu Padre Celestial. Te puedo asegurar que Él tiene todo bajo control. Todo bajo control. No se nos cae un pelo de nuestra cabeza si Él no lo quiere. No se va un pajarillo por tierra si Él no lo decreta. Está todo decretado allá arriba en los cielos. Así que vivamos cada día y celebremos, no cumpleaños, celebremos los días, cumple días. Todos los días al despertar, alégrate y gózate en el Señor, porque te ha coronado con la vida, la mejor corona. Nos ha coronado de favores y misericordia. Que podamos enfrentar este nuevo día, el día de mañana, con una mirada de esperanza, de consuelo para aquellos que están pasando un periodo complicado, y de gozo para aquellos que están viviendo bonanza en las cosas del Señor. Que el Eterno nos bendiga y Él nos pueda dar un precioso Shabbat. Shabbat Shalom.